Cordial saludo, estimados cibernautas de su canal Tecnología y Seguridad Informática Actual. Hoy continuamos con este capítulo 1 en su parte 6 del curso Hacking Ético y Defensa en Profundidad. El curso que iniciará muy pronto, y este es una sección introductoria del mismo para que ustedes se vayan empapando de los temas que se van a tratar. En este capítulo 6 se van a tratar los temas de gestión de identidad y acceso, algo de normativa, backups, TCP, puertos, entre otros temas que serán profundizados en el curso que iniciará, como les dije anteriormente, muy pronto. Continuemos. Bueno, tenemos que hablar en este caso de un tema muy importante en lo concerniente a gestión de identidad y acceso, que es el tema de la identificación, la autenticación, la autorización y la contabilidad. Se puede llamar también como la auditoría. La identificación es la información sobre las credenciales que identifican al sujeto en un sistema de información o en una plataforma tecnológica. Por ejemplo, cuando usted da su nombre de usuario y su contraseña, lo escribe en un sistema de información, usted inicialmente se está identificando frente a ese sistema de información. Ya cuando usted le dice ingresar o presiona el botón ingresar, empieza el sistema a validar esa identificación en el sistema de directorio activo o en el sistema que tenga implementado donde estén almacenados los usuarios, y empieza el proceso que se llama autenticación, y es donde el sistema investiga, valida, busca su usuario y logra identificar primero si eres un usuario legítimo, y luego que eres un usuario legítimo, pues empieza a asumir qué rol tiene ese usuario sobre el sistema de gestión o sobre la plataforma que se esté autenticando. Luego que se autentica y se asimilan los roles de ese usuario, dependiendo de ese rol se da la respectiva autorización sobre ese sistema de información. Por eso se dice que estos conceptos trabajan juntos, porque van encadenados. Primero la identificación, luego la autenticación, y dependiendo de ese usuario y de esas credenciales de acceso que se están suministrando, procede la autorización sobre ese sistema de información. En la etapa de autenticación existen ciertos factores importantes que se deben conocer. Cuando se está autenticando el usuario, normalmente cuando se está escribiendo la contraseña, eso se conoce como algo que se sepa, ¿cierto? Es algo que se sabe, pero en esta etapa de autenticación ya se pueden aplicar otras formas más robustas de autenticación que permitan que esta sea más sólida, y es cuando se están implementando como
en estos momentos es muy común hacer el doble factor de autenticación. Entonces, ese doble factor de autenticación es cuando, por ejemplo, usted configura su celular para que le llegue un código después de haber ingresado la contraseña, y usted, después de haber ingresado la contraseña, tiene que escribir ese código que le llegó a su celular. Entonces ahí ya también está participando, siendo protagonista, lo que se conoce como algo que se tenga. En este caso, por ejemplo, un celular al cual está llegando un código. Entonces está robusteciendo el sistema de autenticación frente a ese sistema de gestión. En el ejemplo de aquí de la diapositiva, por ejemplo, hablan de una tarjeta inteligente. Entonces usted digita pues su contraseña, pero además le pide una tarjeta inteligente. Entonces esa tarjeta inteligente es algo que se tenga. Entonces empieza a jugar algo que tú sabes más algo que tú tienes. Ahora también puede participar como otro factor de autenticación para robustecer este proceso, algo que se conoce como algo que eres. En este caso, pues algo que eres, ya estamos hablando de biometría. Y un ejemplo de biometría puede ser la huella dactilar, puede ser escaneo de retina, puede ser análisis de movimiento, ¿cierto? Existen sistemas de información que validan el movimiento de la persona. Por ejemplo, los grandes bancos, para ingresar a bóvedas donde hay mucho dinero o acciones o títulos valores, pues cuando la persona pasa, digamos, se va a autenticar, atraviesa como un pasadizo, por decirlo así, y hay unos sensores que miran la forma de caminar y entre otras cosas. Entonces, dependiendo, pues, digamos, ese patrón de comportamiento en cuanto a su movimiento corporal, pues ya pueden determinar si es alguien que está suplantando a la persona original o a la que realmente debería estar transitando por ese pasadizo, que sería la persona que se está autenticando frente al sistema. Entonces, bueno, esto es lo que se llama autenticación multifactor, y normalmente utiliza dos de estos factores, o sea, dos de estas características. O es algo que se sepa, o es algo que con algo que se tenga, o es algo que se sepa con algo que eres. Normalmente se combinan dos de estos factores, aunque pues si se quieren implementar más de dos, pues ya eso queda opción de la entidad. En cuanto a los conceptos a lo que se refiere la autenticación, cuando ya el usuario los conceptos que conlleva la autorización, ya cuando el usuario se autentica frente al sistema de gestión y se valida pues su nivel de autorización frente al mismo, viene algo que es el permiso hasta dónde puede llegar ese usuario en ese sistema de gestión. ¿Qué privilegios tiene? Porque puede tener permisos de lectura, pero puede tener tal vez digamos privilegios sobre el sistema de tal vez enviar correos, digamos redactar nuevos documentos. Entonces, además de leer, permiso de lectura, tiene pues unos privilegios sobre el sistema de actuar en el mismo de alguna manera. Existen estrategias de autorización
como el menos privilegiado, como separación de tareas. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, en donde por ejemplo en separación de tareas se divide por bloques una entidad, una empresa, y se le dan tareas a sus empleados dependiendo pues el bloque o la sección a la que éste pertenece. Y contabilidad, que también se conoce como auditoría, es ese seguimiento de una acción a la identidad de un sujeto. Probar quién que fue realizado por una determinada acción, o sea, lo que se conoce como no repudio, que no se pueda decir que no fue una persona la que se autenticó o la que hizo algo sobre ese sistema de información. Entonces, en pocas palabras, la contabilidad o la auditoría son esos logs de transacciones, son esos archivos que se generan y que dejan la trazabilidad frente a todos los movimientos que hace el usuario en el sistema de información al cual pues está gestionando. Ahora hablemos de los modelos de control de acceso. Existen varios modelos. Está el control de acceso obligatorio, está el control de acceso discrecional y está el control de acceso basado en roles. El control de acceso obligatorio es cuando, digamos, cada objeto, cada archivo tiene una etiqueta de confidencial, secreto, tu secreto. Entonces el administrador pues decide quién tiene acceso a aquel nivel de seguridad y los usuarios no pueden cambiar esta configuración. El control de acceso discrecional pues es el utilizado en la mayoría de los sistemas operativos. El propietario de los datos define el acceso y el control de acceso es muy flexible. La seguridad pues sí se considera muy débil. Y está el control de acceso basado en roles, que es el que vimos anteriormente, pues donde el acceso a los recursos de un sistema de gestión se define mediante un conjunto de reglas definidas por un rol de su organización, o sea, un gerente, un director. Un directivo es el que define las reglas. Los administradores brindan acceso según el rol del usuario y los derechos se obtienen implícitamente en lugar de explícitamente, o sea, dependiendo la autenticación que dé el usuario en el sistema. Este adquiere unos roles y esos roles le dan unos derechos sobre el sistema en comento. En Windows, en la sección grupos, se proporcionan los controles de acceso basando en roles. Por ejemplo, puedes crear grupos de administración donde te va a dar derechos y permisos a los usuarios registrados en el sistema. Igual puedes crear un grupo de venta, por ejemplo, igual después le da los derechos y permisos a esos usuarios. Pues dependiendo del grupo al que pertenecen, pues así tendrán unos derechos y unos permisos sobre el sistema de información. El acceso está definido por ACL, o sea, por listas de control de acceso. El tema que vamos a ver también en el curso desde el capítulo 2, cuando ya entremos a la parte en profundidad del mismo. Cuando hablamos de negación implícita, es ese modelo de control donde se niega todo inicialmente y para poder ingresar o tener acceso a algo en el sistema de información se requiere pues que se le autorice o se le permita de forma específica, o sea, el administrador del sistema debe ingresar y a ese usuario pues debe darle el permiso específico que le está solicitando para ingresar a una división de ese sistema de información. El funcionario manifiesta que por su rol en la entidad requiere permiso para ingresar a X sección del sistema de información al cual se encuentra adscrito, y pues el administrador de la base de datos
y el administrador de Windows Server, en el caso que sea Windows Server o cualquier otro sistema operativo, pues debe empezar a gestionar los permisos para que esa persona, ese empleado, pues pueda laborar en la sección que está pidiendo acceso para el cumplimiento de sus funciones. Ahora hablemos de la prevención de pérdida de datos. Pues es esa práctica en la de detectar y prevenir violaciones de datos, filtración o destrucción no deseada de datos confidenciales. Las organizaciones usan DLP para proteger y asegurar sus datos y cumplir con las regulaciones. Cuando hablamos de DLP nos referimos a la defensa de las organizaciones contra la pérdida de datos y la prevención de fuga de datos. Entonces se dice que las organizaciones pueden utilizar DLP para proteger la información de identificación personal y cumplir con las regulaciones pertinentes, también para proteger la propiedad intelectual de la organización, sobre todo la propiedad intelectual crítica, para lograr visibilidad de datos en grandes organizaciones, para asegurar la fuerza de trabajo móvil, ya cumplir la seguridad en los entornos Bring Your Own Device, que es esos entornos de trabajo donde el funcionario o el empleado puede traer su propio equipo de trabajo a la empresa. Eso se llama Bring Your Own Device. Trae tu propio equipo y lo pone a disposición de la empresa para elaborar estando dentro de sus instalaciones. Tener datos seguros en sistemas remotos en la nube, también para eso se suele utilizar DLP. Copias de seguridad. Cuando hablamos de copias de seguridad, pues es un papel crucial en estos momentos, sobre todo con estos ataques de ransomware, ya que permite la continuidad del negocio cuando se dan este tipo de ataques, porque permite recuperarse fácil y rápidamente de desastres de TI, de brecha de seguridad, de fallas de aplicaciones, de errores humanos, de ataques cibernéticos. Simplemente cuando existe un ataque cibernético, un secuestro de información, pues si se está gestionando las copias de seguridad de forma correcta como las normas lo indican, pues en cuestión de pocos minutos debería, o dependiendo pues el tamaño de la copia de seguridad también, pero en pocos minutos o en pocas horas debería ponerse en producción ese sistema de información afectado por un incidente informático. El administrador del sistema, el administrador de los backups y demás, pues si todo está ejecutado como las normas lo indican, pues podrían tener la competencia para simplemente vaciar o restaurar la última copia de seguridad realizada, y esto pondría pues el software de gestión, como dije anteriormente, en producción con una pérdida de información mínima, la cual sería todos los registros que se dieron desde la última copia de seguridad hasta el momento en que se presentó el incidente informático. Entonces pues existen estrategias de copia de seguridad, como son identificar los datos comerciales críticos, seleccionar los medios de copia de seguridad, muy importante, si lo vamos a hacer en DVD, si lo vamos a hacer en tape backup, si lo vamos a hacer en Blu-rays o en medios más modernos. Selección de la tecnología de copia de seguridad, selección de los niveles de RAID apropiados. Eso lo hablaremos en el curso en comento, porque cuando hablamos de RAID es un tema un poquito avanzado para indicarlo ahora, para manifestar algo ahora, aunque se podría decir que los RAID son
la forma como se configuran los discos duros en un servidor para el almacenamiento de los datos. ¿En qué sentido? Que los niveles RAID existen porque dependiendo de la configuración, esto permite mayor seguridad sobre los datos que se están registrando, ya que dependiendo del nivel RAID que se escoja, existe dentro de esos discos duros que se comportan como una sola unidad dentro de un servidor, existe lo que se llama disco espejo, donde dentro del mismo disco duro, si por algún motivo un clúster llega a fallar físicamente por deterioro o por algo, pues el equipo tendría sectores donde existen un espejo de esos sectores que se han dañado. Dentro del mismo RAID, que el RAID es un conjunto de discos duros que se comportan como si fuera uno solo, pues existen sectores espejos que permiten que frente a un daño en un sector o un clúster de alguno de esos discos duros, pues existirá en otro disco duro de ese componente RAID una sección donde hay una copia o una información tipo espejo idéntica lógicamente a la que se afectó con el daño que les estoy comentando como ejemplo. Y otra estrategia de copia de seguridad pues es seleccionar un método de copia de seguridad adecuado. Y dentro del método pues digamos establecer cada cuántas horas, si va a hacerse diario, si va a hacerse dos veces por día, cuántas copias se van a realizar de la misma copia, en qué parte se va a almacenar cada duplicado de la copia. Todo eso tiene que pues existir y existir un documento por escrito. Los métodos de copia de seguridad más comunes son la copia de seguridad en frío. Pues es un sitio, cuando hablamos de copia de seguridad en frío, o tal vez la diapositiva allí está como mal redactada, es sitio para gestionar una copia de seguridad en frío. Esto se conoce como un sitio vacío, un sitio donde no hay hardware, no hay datos, no hay personas, y en este sitio cuando se da un ataque digamos al centro de datos de una empresa, pues se tiene este espacio donde toca empezar luego de un incidente, empezar a montar todos los aparatos hardware y todo pues, contratar todo el personal que se requiere para poner en producción nuestro centro de datos en un sitio alterno. Este sitio lógicamente de recuperación es económico porque simplemente está el espacio. Ya cuando se da el incidente tocaría empezar a montar ahí la infraestructura. Existe otro modelo, otro método, que es el de la copia de seguridad en tibio, donde ya aquí sí existen, por lo menos existe un rack donde se puede colocar los elementos activos, los dispositivos activos, el servidor, y la empresa solamente tiene que proporcionar, por decirlo así, el software y los datos que ella pues tiene guardados en sus copias de seguridad. También este es un modelo que es bastante tedioso porque lleva días ponerlo, no es fácil, toca de todas formas configurar mucho, y es también menos económico que el que vimos ahorita, pero sigue siendo económico porque al final pues no tiene todo ese hardware y software de la entidad. Y está el sitio de copia de seguridad en caliente, que son centros de datos que son una réplica exacta de los centros de datos originales,
se encuentran todo actualizado, aplicaciones y software. Solamente con pulsar un interruptor todo se mueve de un sitio a otro, por decirlo así. Los datos que están en el centro de datos original, pues simplemente con pulsar un interruptor se actualizaría al dato alterno o al sitio alterno, la sincronización se da en tiempo real. Casi todos los datos están listos para usar. Lo único inconveniente que tiene este tipo de sitios de copia de seguridad es que es muy caro, porque como pueden ver, es un centro de cómputo pues gemelo al centro de cómputo que se tiene la entidad. Entonces, si la entidad sufre un ataque, simplemente es apagar todo lo que se encuentra en el centro de datos atacado y encender todos los servicios del centro de datos alterno, el cual debería tener una copia de seguridad reciente antes del ataque que sufriría pues el otro centro de datos, el centro de datos original. Entonces tendría una copia pues muy actualizada, lo que le permitiría pues a ese sistema de gestión, a esa empresa, continuar con su core de negocio si lo tiene en línea, con una pérdida de información momentánea, porque existen formas de restaurar también esas horas que tal vez no se registraron al momento, digamos porque fue a partir fue después de la última copia de seguridad que se hizo. Entonces esos datos pues existe forma después de insertarlos dentro de esa base de datos que se restauró, y estaría la entidad, mejor dicho, en muy poco tiempo pues elaborando con el más mínimo traumatismo frente a su core de negocios. Bueno, por hoy me despido. El tiempo y es corto por cuestiones laborales. Esperen muy pronto la séptima parte de este primer capítulo introductorio al hacking ético y la defensa en profundidad. Espero les haya gustado pues los temas que se han tratado el día de hoy. Pronto pues aspiro subir la octava parte de este primer capítulo como un complemento a esta séptima que no se abarcó todo lo que tenía planeado. Vuelvo y repito, por cuestiones laborales pues me tengo que ausentar. Espero este curso esté siendo de su agrado. Como les he manifestado, pues la idea es hacer un curso de hacking ético y defensa en profundidad muy completo, muy profesional, muy actualizado, y esperamos pues el apoyo de todos ustedes para que tenga la mejor aceptación posible de su parte. Dependiendo de la aceptación, pues allí se verá si se hace totalmente en una plataforma gratuita como es YouTube, o en su defecto se divide y se hace en algunas partes pues gratuitas y otras en portales de pago, o si en su defecto pues se hace todo en un portal de pago, pero tratando de hacerlo lo más económico posible para el acceso de todos ustedes a esta valiosa información. Muchas gracias por su atención y los esperamos muy pronto para la octava parte.